Tengan todos muy buenos días. Hoy es jueves 6. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos, absolutamente a todos. Hoy vamos a comenzar el programa desde una perspectiva que es indispensable que usted la tenga y la maneje. La noticia más importante, sin lugar a dudas, es Venezuela. Pero en el marco de todas las informaciones que se van produciendo, es importante también destacar que hay mucha autocensura y mucha censura en la información y diera la impresión que todo lo que se está produciendo en el país, pues una inmensa mayoría de venezolanos está desconociendo lo que está pasando en el país. Yo quiero recordarles que el 40% de los venezolanos solamente ve, oye o lee información proveniente de las fuentes y medios del gobierno. Entonces, yo lo que quiero presentarles en este segmento, en el área económica, es un adelanto de lo que puede ser un- una postura del gobierno de Venezuela frente a hechos que es posible que se puedan presentar. Vale decir, si a Venezuela le terminan aplicando la Carta Democrática y la suspenden de la OEA, lo primero que va a hacer el gobierno es decir, a Venezuela se le impuso un bloqueo económico. Como ese es un argumento tradicional de la izquierda desesperada cuando está en estas situaciones, así sucedió en Cuba. La excusa de la pobreza del modelo revolucionario siempre se lo achacaron al bloqueo económico, pero los cubanos jamás explicaron por qué la Unión Soviética o Moscú logró unos desarrollos que no los tiene Cuba, y Cuba vivió de la Unión Soviética hasta que pudo vivir de Venezuela. Entonces, como este es un escenario posible, Venezuela va a empezar a jugar, así como jugó en el escenario interno, hablando de la guerra económica, guerra que se inventó y han perdido de forma sistemática el presidente Maduro y el presidente Chávez siempre inventaron guerras que perdieron. Es posible que entonces, frente a esta crisis económica que se va a profundizar más todavía este año, terminen diciendo que a Venezuela se le ha impuesto un bloqueo económico como consecuencia de que si a Venezuela la sacan de la OEA, esa es la respuesta que le van a dar a la crisis económica que hoy tenemos. Lo cierto es que Venezuela se autoimpuso un bloqueo económico internacional. Tal cual como lo está escuchando, se autoimpuso un bloqueo económico internacional. ¿Por qué afirmo esto? Bueno, porque Venezuela llegó a una situación en la que nadie quiere prestarle dinero. A Venezuela ningún banco quiere prestarle dinero, ningún ente multilateral quiere prestarle dinero, ya ningún gobierno quiere prestarle de dinero, entre otras cosas por una elemental razón, es el manejo pésimo de las finanzas públicas de Venezuela. Sobre esto se ha hecho un foro y todas las personas que han participado en este foro están señalando que Venezuela no tiene a dónde acudir en búsqueda de más préstamos porque le ha prestado por demás a Raimundo y a todo el mundo. Incluso se señala que una de las circunstancias por las cuales se aplican en el Tribunal Supremo de Justicia o se decretan las sentencias 155 y 156 era para que el presidente pudiese tener la potestad para crear empresas mixtas, vender acciones de las ya existentes y eso le pudiese haber representado al gobierno una suerte de liquidez precaria, pero liquidez al fin. Entonces, esa era una de las intenciones que efectivamente tenían y con ello entonces tenían el argumento de que en el escenario internacional no les estuviesen pidiendo la patente de endeudamiento que pasa por la Asamblea Nacional. Entonces, nadie le quiere prestar dinero a Venezuela como consecuencia del pésimo manejo que Venezuela tiene de los recursos
y con ello se autoimpone un bloqueo económico por la mala gestión financiera. Por la mala gestión financiera. ¿Quiénes son los que en el escenario internacional recomiendan o no que se le preste a países como Venezuela? Bueno, pues las calificadoras de riesgo internacional. Y han señalado por demás que invertir en Venezuela es el riesgo más alto que puede existir en la región. Entonces, la primera calificadora de riesgo de inversión, Goldman Sachs, ha dicho que Venezuela es un peligro en el tema de la inversión. No hay seguridad jurídica tampoco. Ecoanalítica convoca un foro para hablar del punto, ¿verdad? Y entonces empiezan las distintas exposiciones y todo lo que va presentándose es estrategias para ver cómo se puede hacer con la sospecha de que pueda existir cesación de pagos, eh, que, eh, que es el pago o la cancelación a los proveedores internacionales, a empresarios de deudas con divisas, con bonos. Además, hay quienes dicen que Venezuela tiene que reestructurar la deuda con China, no tiene cómo pagar. No obstante, la voluntad de Venezuela para pagar los bonos de la deuda externa ha sido asombrosamente alta. Pero en esa asombrosa responsabilidad ha vendido todos los activos que ha podido, ha raspado la olla y es ahí donde está la mala administración de los gobernantes, que para pagar vendieron activos. Los activos normalmente generan dividendos, pues estos vendieron el activo que genera dividendos. Si yo me quedo con el activo y el dividendo lo utilizo para pagar, no es lo mismo que pagar con el activo. Entonces, aquí tenemos un problema. Venezuela vendió los activos y ha estado vendiendo activos para pagar deudas. Están pidiendo ayuda a la CAF, al Banco de Desarrollo, y eso va evidenciando todo el fracaso económico, financiero, monetario, el fracaso en la política macroeconómica, microeconómica, de la cual nosotros tenemos que estar claros de qué es lo que está pasando. Entonces, ¿en dónde estamos? Venezuela tiene que reducir de manera importante la importación para poder hacer y seguir honrando pagos. Pero Venezuela, si sigue disminuyendo la importación, va a tener problemas en los abastecimientos. Es ahí donde tenemos algunos problemas que son vitales. Algunos problemas que son vitales. Por otro lado, tenemos temas como el de la gasolina. Nosotros seguimos importando gasolina y son cifras realmente escandalosas. Vamos a revisar unos datos de una vez. En los 6 meses que han contado hasta el 31 de marzo, Venezuela ha importado 17 millones de barriles de petróleo a medio procesar, gasolina y otros derivados de crudo. Esta Venezuela potencia, la Venezuela potencia de los discursos vacíos, se bajó de la mula con 1.020 millones de dólares, como dicen vulgarmente, trayendo leña para el monte, trayendo gasolina para un país que es petrolero, lo que está escuchando. Venezuela ha pagado 1.020 millones de dólares trayendo leña para el monte, vale decir, trayendo gasolina para el país que produce petróleo.
17 millones de barriles de petróleo a medio procesar hemos traído del exterior. Entonces, el país que se precia de poseer las reservas de petróleo más grandes del mundo, que dicen que alcanza para 350 años, no tiene cómo cubrir su autoconsumo en materia de gasolina. Eso le indica la incapacidad en la que estamos. La incapacidad en la que estamos. ¿Qué otros datos podemos suministrarles de esto? Estados Unidos es el principal cliente del petróleo venezolano y casi el único que paga en efectivo, pero a su vez es el mayor proveedor de derivados, con 2.911 millones de barriles al mes, vale decir 93.900 barriles por día, es lo que nos está mandando Estados Unidos. Solo de gasolina, en diciembre pasado, ocurrió la tercera mayor importación de nuestra historia comercial con 1.292 millones de barriles, equivalentes a 42.000 barriles por día. Fue la más alta después de 2.908 millones comprados en diciembre del 2012, que equivalía en aquel tiempo a una importación de 94.000 barriles de petróleo diarios. Bueno, Venezuela se convirtió en el segundo mayor cliente mundial de la gasolina de Estados Unidos después de México. Entonces, estamos en una situación altamente precaria, pero muy precaria. De esto quiero hacer un segmento para hablar exclusivamente del tema de la gasolina. No será en este programa porque la atención de Venezuela está en otra cosa, en el conflicto político, pero no quería dejar de presentarles una visión desde el lado económico de cómo Venezuela se ha autobloqueado económicamente y va a querer justificar en las acciones de carácter político lo que va a tratar de justificar por crisis en el bloqueo económico, que como ya les he explicado, no existe bloqueo económico, sino autobloqueo económico porque nadie quiere prestarle plata a Venezuela. Por otro lado, a pesar de lo que se quiera decir o lo que el gobierno quiera decir, quiera argumentar, justificar, lo que quiera, lo cierto es que a nivel internacional la situación de Venezuela se está debatiendo y se debate sobre cómo el populismo pudo derivar en el autoritarismo. No solamente se debate lo que no se debe hacer en materia económica, que es lo que hace el presidente Maduro para imponer un modelo de dominación, sino se habla también desde los conceptos políticos cómo el populismo fue derivando en Venezuela en autoritarismo. Como consecuencia, por supuesto, de la toma del poder en Venezuela hace casi 20 años por parte de Hugo Chávez, y lo que promovió fundamentalmente fue ese populismo de izquierda que planteó salvar la democracia y por el contrario lo que provocó fue la implosión del modelo democrático. Con el populismo de izquierda se impuso electoralmente para acabar con las elecciones y eso se va evidenciando el tema del autoritarismo con las sentencias que hemos mencionado, que hemos analizado, y esa persistencia en mantener a la Asamblea Nacional en desacato no es otra cosa sino parte de esa estrategia autoritaria que se va desarrollando en Venezuela. Entonces, el populismo fue un camino. Ese populismo puede parecerse a la democracia, pero cuando se llega a la conclusión lógica,
se evidencia que la democracia con el populismo se debilita hasta convertirse en modelo autoritario. No siempre el populismo termina siendo autoritarismo. En el caso de Venezuela sí terminó siéndolo. El colapso venezolano, provocado por la inmensa corrupción que acabó con la riqueza petrolera, acabó con todas las instituciones de la democracia, fue pesando sobre Venezuela y detrás de él la crisis de pobreza en la que nos ha sumergido a todos los venezolanos. Esa ola populista fue consumiendo la Constitución bolivariana, fue vaciándola, la fue liquidando. El Tribunal Supremo de Justicia fue legislando por vía de sentencias, eliminando cosas, legislando sobre otras, y entonces ese populismo termina en este autoritarismo, a donde, por cierto, hasta el propio ministro de la Defensa termina participando en un debate indicándole al secretario general Almagro que debe renunciar. Hasta el propio Padrino López está en ese debate. Con lo cual también lo que hace es graficar, evidenciar, demostrar que lo que se dice del modelo militarista en Venezuela es absolutamente cierto. El general Padrino, como bien lo dijo Henry Ramos Ayub, o defienden la Constitución o defienden al gobierno desde el punto de vista del modelo que se han impuesto. Esto también forma parte de un debate que todos tenemos que tener claro. Nosotros estamos en presencia de un modelo de carácter militarista, de izquierda, populista, autoritario y radical. Cuando el ministro participa ahora del debate político internacional, estamos hablando entonces de un ministro que está fijando una posición internacional que procura que se reabran los espacios democráticos en Venezuela, y esa posición del ministro está dejando claro que su posición va a estar al lado del gobierno y no al lado de la Constitución. Eso es lo que nos está diciendo esta declaración del ministro. Y precisamente frente a ello, la convocatoria que hace la oposición a seguir en una protesta frente a un gobierno que se ha dado un autogolpe, porque ha venido dando ese autogolpe de forma sucesiva en el tiempo. Entonces se está convocando, la oposición convoca a los venezolanos a participar en la tranca contra el golpe. Y uno pudiera preguntarle al ministro, así como le pide la renuncia al secretario general Almagro, cuál es su opinión de el hecho de que un PRAN haya sido trasladado en un avión de la Fuerza Armada o de la Guardia Nacional, para ser más específico, en una suerte de distinción, que sería interesante una explicación sobre ese tema. Pero entonces estamos en lo que siempre hemos conversado, todo está desestructurado en Venezuela, totalmente, todo está desestructurado. Este gobierno le puso atajos a la democracia hasta que la liquidó. Y hoy por hoy estamos solamente en la defensa de un camino que nos retorne al espacio democrático. Pero en el gobierno no existe una posición frente a la crisis
que no pase por una rectificación. Más temprano leía una declaración de un empresario del gobierno que dice que el sector empresarial va a trabajar de la mano con el gobierno para bajar la inflación. Y yo digo, ¿y cuál será el origen de la inflación? Porque el problema que tenemos en Venezuela es que el gobierno no ha elaborado una sola política antiinflacionaria. Vale decir, todas las políticas que genera son políticas inflacionarias, no antiinflacionarias. Entonces estamos en un debate público donde el gobierno repite muchas cosas que al final no son verdad, pero las repite para que se hagan una verdad, cuando al final lo que todos sabemos es que el comunismo, que se copia de Cuba, no va a tener por destino social nada distinto a lo que sucede en Cuba. Los militares y la constitución venezolana fue el marco que reunió a expertos sobre el tema militar en Caracas, en el Instituto de Altos Estudios Parlamentarios Fermín Toro, Centro de Políticas Públicas, que generó un importante debate sobre el tema que hoy nos ocupa. Se llegan a algunas conclusiones importantes, respetuosas por demás. Lo primero que se señala es que la Fuerza Armada Nacional es una organización creada por la República a su servicio. De ella forman parte miles de venezolanos, quienes viven, sienten, padecen la cotidianidad que el resto de los venezolanos vivimos, sentimos y padecemos. La crisis ancha, profunda, de la que no hay exclusión. Pero la politización de lo militar y la militarización de lo político ha perjudicado a la institución armada, a la política y a la sociedad venezolana toda. Esa realidad frente a la cual no es posible ser indiferente. Eso hay que estudiarlo con interés, con alto respeto, con patriotismo de verdad. Cualquier política militar para este país, de todos, y este todos es Venezuela, tiene un marco de cumplimiento estricto en materia de la seguridad de la nación y en concreto sobre la Fuerza Armada Nacional. La seguridad de la nación es competencia estatal, pero responsabilidad nacional. Se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil, en el cual se ejerce en lo económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar. Es decir, lo castrense es sólo uno de sus 7 ámbitos. La Fuerza Armada tiene que ser una institución profesional sin militancia política en el cumplimiento de sus funciones, al servicio de la nación y no de persona o parcialidad política alguna. Así lo reza la Constitución. En la Venezuela de mañana nadie sobra, todos hacemos falta. Nadie tiene derecho a excluir a nadie de esta venezolanidad que somos todos. No hay derecho a ser indiferente a la condición de miembro de esta nación. La familia militar. Hay muchas voces
que queremos y debemos oír, y también oídos por los que queremos y debemos ser escuchados. Venezuela no es solo una organización estatal. El Estado no es solo el poder ejecutivo. La patria somos todos. Es así como debe entenderse la relación cívico-militar. La Fuerza Armada es hoy, ayer y siempre una parte importante de Venezuela, una parte muy importante, una parte imprescindible. Pero el tema que nos ocupa hoy es un tema de cómo podemos en ese futuro inmediato encontrarnos en la construcción de una unidad que sea superior a las partes, capaz de reenrumbar la nación. Si la sociedad hoy está fracturada, dividida, en la calle, una inmensa mayoría que pide a gritos cambio y no lo encuentra, un presidente que gobierna con una minoría, es obvio que entonces el presidente no está reuniendo el requisito fundamental de ser el hombre que une la nación. Entonces, así, en esas condiciones de exclusión, en esas condiciones de descalificación, no se puede construir la unidad nacional. La Fuerza Armada es mucho más y va mucho más allá que lo que puede ser un presidente, que como hemos visto, todos son transitorios. Nadie permanece en el cargo. Es indispensable reflexionar sobre este tema de la politización de lo militar y la militarización de la política, para que entendamos que allí hay un epicentro de cómo, de cómo se desestabilizó esto en malas interpretaciones y como lo decía en el segmento anterior, de cómo del populismo llegamos al autoritarismo. Llegamos a la parte final del programa, espero les haya gustado. Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Sígame por favor en Twitter, @Carlos Casanoval, en Facebook Carlos Casanova. Nos despedimos con este pensamiento de Simón Bolívar. Para el logro del triunfo siempre ha sido indispensable pasar por la senda de los sacrificios. Dios los bendiga a todos, regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Que hoy la sangre de Cristo nos proteja a todos en la calle. Hasta mañana.